Empecemos esta serie de vídeos sobre muestras con la estadística descriptiva. ¿Qué es esto de la estadística descriptiva? La estadística descriptiva es la ciencia que analiza series de datos y con estas series de datos pues trata de extraer conclusiones sobre el comportamiento de variables. Las variables son aquello que estamos estudiando. Podemos toparnos con dos tipos de variables. Fíjate aquí. Tenemos por un lado las variables cualitativas y por otro lado las variables cuantitativas. Las cualitativas serán aquellas que no se pueden medir con un número. Por ejemplo, nacionalidad, colores, etc. No tiene sentido decir color 1 o nacionalidad 3. Pudiéramos asociarle un número a cada nacionalidad o a cada color, pero por ejemplo, si decimos que el rojo es el 1, el azul es el 2, el amarillo es el 3, no tendría ningún sentido, por ejemplo, calcular la media. Por otro lado, tenemos las variables cuantitativas. Y las variables cuantitativas son aquellas que, al contrario que las cualitativas, sí tienen un valor numérico. Por ejemplo, la edad, el precio, etc. Dentro de las cuantitativas, de las que sí tienen valor numérico, podemos encontrar dos tipos de variables. Tenemos las discretas y las variables continuas. Las discretas son aquellas que corresponden siempre a un número entero. Por ejemplo, el número de hermanos o el número de vehículos. No tiene sentido hablar de 3,5 hermanos o 2,8 vehículos. O tienes 2 o tienes 3, pero no puedes tener un valor intermedio. Sin embargo, las variables cuantitativas continuas sí que te admiten valores fraccionarios, sí que te admiten valores entre medias de los números enteros. Por ejemplo, distancias o altura. A distancia pudiéramos decir 80,35 kilómetros. Pues bien, al estudiar el comportamiento de una variable, aparte de saber calificar qué tipo de variable estamos trabajando, también debemos tener presente ciertos conceptos básicos. Los conceptos básicos que vamos a introducir será el de individuo, el de población y el de muestra. Cuando hablamos de un individuo, hablamos de cualquier elemento que aporta información. Si estamos estudiando, por ejemplo, las alturas de los niños en cierta localidad, hablamos de individuos para referirnos a cualquiera de esos niños. Cada uno de los niños de esa localidad será un individuo de nuestro estudio, porque cada uno de esos niños nos aporta una información a nuestro estudio. El conjunto de todos los niños de esa localidad la llamamos población. En términos generales, la población es el conjunto de individuos. No obstante, puede suceder que en esa localidad hayan muchos niños, porque la población es muy grande. Y ponerse a estudiar tantos niños, pues es un percal. Para ello, lo que solemos recurrir es a una muestra. Nos vamos, por ejemplo, a cada uno de los barrios de esa localidad y tomamos 1 o 2 niños en cada franja de edad. De manera que estamos tomando una muestra representativa de esa población. También pudiéramos pues coger niños al azar. Hay muchas maneras de tomar una muestra de una población. Lo que nos tiene que quedar claro es que una muestra es un subconjunto de la población y lo ideal es que sea representativa de esta población. Si quisiéramos, por ejemplo, estudiar la renta per cápita de esa localidad, cuánto dinero cobra cada uno de los ciudadanos de media, pudiéramos preguntarle a cada uno de esa localidad cuánto cobra y pues hacer la media. Sin embargo, si la población es muy grande, es preferible tomar una muestra. ¿Cómo tomamos esta muestra? Pues no nos vamos a ir al barrio más pudiente, al barrio más rico, a preguntarle solamente a esa gente, porque vamos a tener un estudio sesgado, porque la muestra no va a ser representativa de la población. Nos iremos a cada uno de los barrios, desde el más rico hasta el más pobre, y tomaremos una cantidad ponderada de cada uno de los barrios. Si en un barrio hay mucha gente, pues tomaremos más gente de ese barrio, y si en otro barrio hay menos gente, pues tomaremos menos gente de ese barrio. Como puedes ver, muestras se pueden tomar de muchas maneras diferentes. Lo que tiene que quedar claro que es un subconjunto de la población, un grupo representativo de la población. Pues bien, os he puesto por aquí un ejemplo mediante el cual vamos a reforzar estos conceptos que acabamos de ver y ya de paso introduciremos el concepto de tabla de frecuencia. Bien, fíjate, el ejemplo dice: preguntamos por el número de hermanos y hermanas que tienen los 25 alumnos de la clase de segundo de bachillerato.
En este caso, nuestra variable es número de hermanos de cada uno de los alumnos de segundo de bachillerato. Estamos hablando, por tanto, de una variable cuantitativa, debido a que tiene un valor numérico, y más concretamente hablamos de una variable cuantitativa discreta, porque hablamos de números enteros. Ningún alumno tiene medio hermano. Los individuos, hemos dicho en un estudio, los individuos son todos aquellos que me aportan una información. ¿De dónde voy a extraer la información? ¿Qué información? La de los hermanos y hermanas, el número de hermanos y hermanas. ¿De quién? De cada uno de los alumnos de segundo de bachillerato. Es decir, cada uno de estos alumnos me aporta esa información para este estudio. Es decir, los individuos, o cada uno de los individuos, será cada uno de los alumnos. Por otro lado, el conjunto de estos alumnos formarán nuestra población. La población es todos los alumnos de segundo de bachillerato. En este caso, al ser 25 alumnos, no nos es necesario tomar ninguna muestra, no vamos a tomar ninguna muestra de esta población. Sin embargo, si en lugar de hacer el estudio sobre los 25 alumnos de segundo de bachillerato lo hiciéramos sobre todo el instituto, quizás sería buena idea tomar 2, 3, 4 alumnos de cada una de las clases y así tomamos una muestra representativa. En este caso la muestra será la misma población. Bien, figúrate que estamos haciendo este estudio y bueno, vamos preguntando a cada uno de los alumnos. Uno resulta ser hijo único y resulta pues que tiene 0 hermanos. Le preguntamos al siguiente y este es parte de una familia numerosa, la cual son 5 hijos en total, es decir, ese alumno tiene 4 hermanos y así sucesivamente. Y así, preguntando a cada uno, pues obtenemos estos datos de aquí, que ya convenientemente hemos ordenado de menor a mayor. Trabajar con los datos puestos de esta manera es un poco incómodo. Parece ser que ahora, siendo 25 datos los que hemos obtenido para este estudio, pues más o menos esto así puesto es manejable. Pero imagínate que son cientos de datos y además no tienen por qué venirte ordenados. En este caso los hemos ordenado para facilitar un poco el ejemplo, pero figúrate que son cientos de datos y además están todos desordenados. Sería muy difícil o complicado trabajar con eso. Es por eso que recurrimos a una tabla de frecuencias. ¿Qué es esto de una tabla de frecuencia? Es la representación estructurada de la información recogida en el estudio de una variable. En este caso, el número de hermanos y hermanas de esa clase de segundo de bachillerato. Bajamos un poquito por aquí y escribimos ese concepto. Bien, he puesto por aquí una primera fila, ¿sí?, donde constan 1, 2, 3, 4, 5 columnas. En este costado vamos a hacer la tabla de frecuencias de manera general, es decir, para cualquier estudio. Y a la par, aquí en el otro costado, pues iremos haciendo la tabla de frecuencias para este caso en particular, para que vayáis viendo la relación el uno con el otro. La primera de las columnas corresponde a x sub i. X hace referencia a los distintos valores que pueden tomar las variables. En este caso, los diferentes valores que puede tomar esta variable es el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. No hay ningún alumno con 5 hermanos, no hay ningún alumno con menos 3 hermanos, lo cual no tendría sentido, o un sentido un poco siniestro. En cualquier caso, x sub i, diferentes valores que puede tomar la variable. El valor i hace referencia al orden de dicha variable, es decir, cuál es el primer valor diferente que me encuentro yo en este estudio. El 0, pues el primer valor es el 0, el segundo es el 1, el tercero es el 2, el cuarto el 3 y el quinto el 4, siendo 5 el total de números diferentes que me encuentro en este estudio. Así pues, como puedes ver, nuestra tabla de frecuencias tendrá un total de 1, 2, 3, 4, 5 filas. En términos generales, en esta casilla de aquí vendría x sub 1, sería el primer valor que me encuentro, el siguiente sería x sub 2, y así constantemente hasta llegar al último de los valores diferentes. El penúltimo sería x sub i menos 1, hace referencia al penúltimo, y obviamente siendo i el último. El último de todos será x sub i. Y en este caso es el número total de variables diferentes. En este caso 5, como hemos dicho.
he puesto esta otra fila aquí entre medios para hacer referencia a que entre el 2 y el penúltimo pues pueden haber tantos como diferentes variables allá. La siguiente columna hace referencia a la frecuencia absoluta. N minúscula sub i sería la frecuencia absoluta simple y nos está indicando el número de repeticiones que tiene cada una de las diferentes variables. En este caso, en nuestro estudio, estamos viendo que tenemos 1, 2, 3, 10 ceros. Vale, pues el número de repeticiones de la variable 0 es el 10. Aquí va un 10. Y así, constantemente. Repito. Y así con todos los valores. De unos tengo 8, de 2 tengo 4, de 3 tengo 2 y de 4 tengo. Como puedes ver, de forma general, n sub 1 hace referencia al número de repeticiones de la variable x sub 1, n sub 2 de la variable x sub 2, n sub i menos 1 siendo i el total de variables, i menos 1 será el penúltimo, pues hace referencia al número de repeticiones de la variable penúltima, de la variable x sub i menos 1. Y n sub i será el número de repeticiones de la última de las variables que nos encontramos. Siguiente columna hace referencia a la frecuencia absoluta acumulada. Y es que en este caso lo que vamos a hacer es ir sumando las frecuencias simples de la columna anterior. En este caso empezamos directamente con el mismo valor. Aquí ponemos un 10, pero en el siguiente haremos 10 más 8, es decir, 18. Seguidamente, la siguiente será sumándole 4, en este caso 22, luego 24, finalmente 25. Obviamente, este último número que nos encontramos al final de esta columna debe coincidir con el total de la población. Fíjate, el primer valor de forma general será el mismo que el de la frecuencia absoluta simple, pero luego vamos sumándole el siguiente. Es decir, n sub 1 más n sub 2 será la frecuencia absoluta acumulada de x sub 2, etcétera, etcétera, etcétera. En este penúltimo caso será n sub 1 más n sub 2 más todos los que hayan entre medios más el penúltimo. Así queda escrito. Y finalmente aquí será el sumatorio total de cada una de las frecuencias absolutas simples. Esto lo podemos escribir de esta manera. Es el sumatorio desde i igual a 1 hasta n de cada uno de los valores n sub i. Básicamente es sumar todos los valores de esta columna de aquí. Seguidamente nos topamos con la frecuencia relativa simple, f sub i. Para calcular f sub i de cada una de las variables simplemente tomamos el valor n sub i de esa variable y lo dividimos entre la población entera, entre n. Por ejemplo, en este caso, en el caso de 0 hermanos, tenemos 10 alumnos que tienen 0 hermanos. El total de alumnos son 25, por lo tanto, este valor de aquí será 10 entre 25. Este valor entre este último. 10 entre 25 es 0,4. Y así con todos. Y como te podrás imaginar, la frecuencia relativa acumulada será hacer exactamente lo mismo aquí, pero en este caso con las frecuencias relativas. Es decir, vamos a ir sumando cada una de las frecuencias relativas aquí. Empezamos con 0,4, pero luego al 0,4 le sumamos 0,32, lo cual nos da 0,72, etc. Si te fijas, las frecuencias relativas simples hacen referencia al porcentaje en tanto por uno que ocupa esa variable sobre el total. Es decir, el 10 sobre 25 es el 40% del total. 8 sobre 25 corresponde al 32% del total. Este 0,31 es el 32% en tanto por cien. Estos valores vienen dados en tanto por uno. Si vamos sumando cada uno de los valores me dará el 100%. Al ser esto en tanto por uno me dará 1. 1 corresponde al 100%. Este último valor de aquí tiene que ser siempre 1. De forma general, cada una de las frecuencias relativas corresponderá a lo siguiente. Primero es f sub 1, será la frecuencia absoluta simple de la variable x sub 1 entre n, que es la población entera. Siguiente, f sub 2 será n sub 2 entre n.
el siguiente de los valores será f sub i menos 1, pues su correspondiente frecuencia absoluta simple entre la población. Y finalmente f sub i, es decir, el último de los valores, n sub i entre n. Y la frecuencia relativa acumulada, esta es la simple, la acumulada, corresponderá a ir sumando f sub 1, luego f sub 2 más f sub 1, etc. El penúltimo más todos los anteriores, el último más todos los anteriores, lo cual me tendrá que dar 1 sí o sí siempre. Como puedes ver, esta columna de aquí será análoga a esta otra, solo que en lugar de hacer referencia a las frecuencias absolutas, hace referencia a las frecuencias relativas, en ambos casos acumuladas. Bien, vamos a poner por aquí un ejemplo más. En este caso que acabo de escribir aquí, hablamos de la paga mensual de 40 jóvenes en un instituto. En este caso estamos ante una variable cuantitativa. Recuerda, aquellas que se pueden expresar con un valor numérico. Pero es que además es cuantitativa continua, no discreta, continua. No es como el caso anterior en el que no tenía sentido hablar de 3,5 hermanos. En este caso sí que podemos hablar, por ejemplo, de una paga de 20,50. Puede tomar valores intermedios entre los números enteros. Bien, ¿cómo podemos trabajar en este caso? Si tenemos que poner todos los diferentes valores que puede tomar la variable, pues quizá uno cobre 10 euros, otro cobre 10,5, otro cobre 10,8, otro cobre 11,3. Como puedes ver, pondríamos muchísimas filas. Sería una tabla de frecuencias muy larga, muy extensa, muy difícil de trabajar. Es por ello que recurrimos a los intervalos. Decimos que la primera de las variables será entre 0 y 5 euros. Cualquier valor que se encuentre entre 0 incluido y 5 sin incluir será parte de esta primera variable. Lo mismo, por ejemplo, con esta otra de aquí. Cualquier alumno que cobre entre 20 euros incluidos y 25 sin incluir formará parte de esta variable que tenemos aquí, que ocupa esta fila de aquí. Esta es la manera en la que trabajamos variables cuantitativas continuas en una tabla de frecuencias. Ponemos los intervalos, dividimos todos nuestros datos de la población en intervalos, de manera que queden más o menos unos pocos que sean fáciles de trabajar, unos pocos intervalos, y luego, puestos los intervalos, debemos marcar un valor representativo a cada intervalo. En este caso, tenemos nuestra columna ya archiconocida x sub i, pues x sub i será la marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? La marca de clase es un valor representativo de cada uno de los intervalos y por lo general lo que se suele hacer es tomar el valor intermedio. Entre 0 y 5 diremos que la media es 2,5. Tomamos como marca de clase la media entre 0 y 5. En este caso, entre 5 y 10 la media es 7,5. La marca de clase, el valor representativo al intervalo 5-10 es 7,5 y así sucesivamente. Una vez hechas las marcas de clases, todo lo demás es exactamente igual. Vamos a continuar ahora con las medidas de centralización. ¿Qué es esto de las medidas de centralización? Aquí tenemos escritos, son valores informativos, nos van a dar alguna información sobre algo, son valores informativos calculados mediante los valores obtenidos en un estudio estadístico. Hasta ahora hemos estado viendo de qué manera se recogen los valores en un estudio estadístico y se plantean en forma de tablas de frecuencia. Pues bien, con todos esos datos podemos hacer ciertos cálculos y obtener, por ejemplo, pues medidas de centralización. Y estas medidas de centralización nos dirán cosas sobre ese estudio. El más común y el que tenemos que tener por la mano sí o sí es la media aritmética. Veámoslo con un ejemplo. Imagínate, estamos aquí ahora, un test realizado a 42 personas muestran la puntuación de la tabla. Tenemos aquí una tabla y podemos ver cómo las puntuaciones oscilan entre el 10 y el 80. Pues nada, entre el 10 y el 20 ha habido una persona que ha sacado una puntuación por ahí. Entre 20 y 30 han sido 8 las personas que han sacado. Entre el 30 y el 40, pues 10. Bien, como ya vimos, para poder trabajar bien con una tabla de frecuencias, necesitamos, en este caso, estamos hablando de una cantidad de datos muy grande, es decir, puntuaciones diferentes, pues
probablemente las 42 personas han podido sacar una puntuación diferente entre 10 y 80, pues lo que vamos a hacer es agruparlo en intervalos y luego para poder trabajar más cómodamente obtendremos las marcas de clase. Eso ya lo hemos visto anteriormente. Pues bien, el tío que ha sacado entre un 10 y un 20, vamos a considerarlo que ha sacado un 15. Las 8 personas que han sacado entre un 20 y un 30, para facilitar los cálculos, para poder trabajar con ellos, vamos a considerar que han sacado todos ellos un 25. Quizá ha habido uno que ha sacado un 21 y otro que ha sacado un 29. Consideraremos que todos ellos han sacado un 25. Nos están pidiendo en este ejemplo que calculemos la puntuación media. Es decir, si le tuviéramos que dar una nota a toda esta clase, a estas 42 personas, esa sería nuestra puntuación media, la media aritmética. ¿Cómo calculamos la media aritmética? Tenemos aquí la formulita y su símbolo. Hacemos un pequeño zoom. Como puedes ver, es una especie de X con un sombrerito encima. ¿A qué es igual la media aritmética? Es igual al sumatorio desde i igual a 1 hasta n, es decir, i igual a 1, recuerda, es el primero de los valores, en este caso el 15, hasta n, que es el último de los valores, en este caso, como puedes ver, será el 75, multiplicado cada uno de ellos por su frecuencia correspondiente. Y todo ello dividido entre n mayúscula. N mayúscula es el número total de valores, en este caso 42. También pudiéramos calcularlo sumando toda esta columna. Si sumamos 1 más 8 más 10 más 9 más 8 más 4 más 2, eso nos tiene que dar 42. Y si no, es que he puesto mal los datos. Pues lo dicho, la media aritmética no es más que sumar todos los valores y dividirlos entre el número de valores totales. Estamos viendo que ha habido 8 personas que han sacado un 25, o que consideramos que han sacado un 25. Luego el 25 tendríamos que sumarlo 8 veces, o lo que es lo mismo, 25 por 8. Hacer eso con cada uno de los valores diferentes y luego sumarlo todo. Para facilitarnos esta tarea, vamos a realizar un cálculo extra, es decir, vamos a hacer una columna nueva. En esta columna pondremos simplemente la multiplicación de cada valor diferente por su valor absoluto. De manera que 15 por 1, el primero de los valores, el x sub 1, sería 15 por 1, pues 15. El siguiente sería 25 por 8, 25 por 8 nos da 200. Y así sucesivamente. Ya tenemos el sumatorio de cada una de las variables. Es decir, 25 8 veces es en total 200. Hemos hecho el sumatorio de cada una de las variables. Y ahora lo que nos está indicando la media aritmética es que tenemos que sumar también todos estos valores. 15 más 200 más 350 más 405, etcétera, todo ello nos da 1820. De manera tal que la media aritmética en este caso será 1820 entre el total de valores, 42. Tal manera que esto más o menos nos viene a dar 43,33. Es un 3 periódico. Básicamente la media aritmética es un 43 y un tercio de punto. Si la puntuación máxima era un 80, pues podemos decir que la clase en general o las 42 personas de la muestra en general han sacado un 5 raspado. Lo que te tiene que quedar claro es que la media aritmética es el sumatorio de todos los valores entre el número de valores totales. Y para ello calculamos esta columnita de aquí, que es muy útil y que en la mayoría de los casos vamos a tener que calcular. Recuerda, simplemente es multiplicar cada uno de los valores por su frecuencia correspondiente y luego todo ello lo sumamos. Bien, ya vistas las medidas de centralización, veamos ahora las medidas de dispersión. ¿Qué son esto de las medidas de dispersión? Las medidas de dispersión son otros valores informativos calculados mediante los datos del estudio estadístico y en este caso lo que hacen es estudian la distribución de los valores de la variable, es decir, analizando si estos se encuentran más o menos concentrados o más o menos dispersos. Todos podemos imaginarnos en nuestra clase un examen al cual, muy sospechosamente, todos hemos sacado un 5, un exacto 5. Bueno, pues la media aritmética en esa clase será obviamente un 5. Si sumamos todos los 5 y lo dividimos entre el número de alumnos, obtendremos de media aritmética un 5. Pero también sería un 5 de media aritmética si la mitad de la clase sacara un 10
y la otra mitad de la clase sacará un 0. También bastante sospechoso. En ese caso, si sumamos todos los datos y lo dividimos entre el número de alumnos, también obtendremos de media aritmética un 5. Como puedes ver, esos dos casos hipotéticos que estamos comentando, pues no son iguales. En un caso donde todos hemos sacado un 5, la dispersión es prácticamente nula. Nadie se ha movido, ningún dato, ninguna nota se ha movido respecto a la media aritmética. Y sin embargo, en el otro caso, la media aritmética es un 5, pero los datos se mueven en torno a la media lo máximo posible, es decir, hay una gran dispersión respecto a la media. Eso es lo que estamos estudiando con las medidas de dispersión. ¿Cómo podemos saber en qué medida los datos se agrupan en torno a la media o se dispersan? La media de dispersión más importante es la varianza, que lo que hace es medir la distancia entre los valores de la serie y la media aritmética. Para calcular la varianza, lo que vamos a hacer es sumar la diferencia al cuadrado de todos los valores con la media y luego multiplicadas, claro, por el número de veces que se repite cada valor. Finalmente, dividimos eso entre el tamaño de la muestra, entre el número total de valores. Es decir, tomando el ejemplo anterior, básicamente será calcular cuál es la diferencia entre la media aritmética y el valor dado, por ejemplo, en este caso el 15, si la media aritmética ya hemos visto antes que era 43,33, bueno, pues la diferencia sería 15 menos 43,33, lo cual nos da menos 28,33. Este señor, que habrá sacado, señora, que habrá sacado entre 10 y 20 y nosotros convenientemente para poder hacer los cálculos hemos asignado el 15, respecto a la media aritmética de la clase ha sacado menos 28,33 puntos. Hay una diferencia respecto a la media de menos 28,33. Como solamente ha sido uno de los señores o señora, pues lo multiplicamos por 1 y haríamos esto con cada uno de los valores. Si hacemos esto con cada uno de los valores y lo sumamos todo, eso nos va a dar 0. Es una propiedad y es que los valores más dispersos se van a estar compensando con los otros valores más dispersos, pero en el sentido contrario. Para corregir esto, lo que vamos a hacer es elevar al cuadrado cada uno de estos valores. Esos cuadrados los sumamos todos y luego lo dividimos entre el número total de valores. En este caso creo que eran 42, ¿verdad? 42. Bien, pongamos por aquí la formulita y vamos a ver cómo la aplicamos. La varianza se denota de esta manera. S al cuadrado. Escribo por aquí. Bien, ¿cómo escribimos la varianza S al cuadrado como fórmula? Que hemos dicho, se escribiría tal que así. Sería el sumatorio, desde el primero de los valores hasta el último, de cada uno de los valores menos la media aritmética, es decir, la diferencia que hay entre el valor y la media, elevada al cuadrado, para que luego al sumar todo no se compense un valor con el otro y no nos dé cero. Esto multiplicado por el número de veces que se repite dicha variable. Si 25 hay 8 personas que han sacado un 25, la diferencia que hay 25 con la media aritmética la tengo que contar 8 veces. Y todo ello dividido entre el tamaño de la muestra, el tamaño muestral o el tamaño de la población, es decir, el total de los valores, en este caso 42. Bien, para facilitarnos estos cálculos, se suele trabajar también con esta otra fórmula, que son iguales. Si operamos esa fórmula que acabamos de escribir ahí, podemos obtener esta otra fórmula análoga. Esta otra fórmula análoga. Esta fórmula y esta otra fórmula son la misma, solo que con esta va a ser más fácil. ¿Por qué? Porque dada una tabla de frecuencias, nos basta con calcular nuevamente una columna, esta de aquí. Es decir, ahora en nuestro ejercicio vamos a generar una nueva columna con x sub pi al cuadrado por n sub pi. Esa nueva columna haremos el sumatorio, tal y como nos dice la fórmula, sumaremos esa columna y ese valor será el que tengamos que poner aquí arriba, entre el número total menos la media aritmética que ya hemos calculado al cuadrado. Con ello ya obtendremos la varianza. Bien, esta nueva columna básicamente consiste en elevar al cuadrado este valor y multiplicarlo por este. Veamos unos cuantos ejemplos y lo autocompletamos. El primero de los valores, el que tendría aquí, sería 15 al cuadrado, x sub pi al cuadrado, 15 por 15, 225, y ese valor por el número de repeticiones que hay, 1. Pues
ponemos directamente 225. El siguiente, pues sería 25 por 25, es decir, 25 al cuadrado, y ese valor por 8. Si hacemos eso, a mí me ha dado 5.000. Uno más y ya lo completamos todo. El siguiente sería 35 por 35 y lo que nos dé por 10. A mí me ha dado 12.250. Y así sucesivamente. Una vez que tenemos completada esta columna, sumamos todos los valores. Al sumarlos todos, a mí me ha dado 88.050. Pongo por aquí 88.050. Y este valor es este valor. Es el sumatorio de cada uno de los valores, desde 1 hasta el último, de las variables al cuadrado por el número de repeticiones. Es decir, esto de aquí sería igual a 88.050 partido de 42 menos, la media aritmética, recuerda, era 43,33, pues 43,33 al cuadrado. Y si operamos todo esto, a mí lo que me ha dado es 218,94. Esta de aquí es tu señora varianza. ¿Qué significa que la varianza sea de 218,94? Pues no queda muy claro porque la varianza en este caso no está en las mismas unidades que los valores de la estadística. Nos está indicando esta varianza el nivel de dispersión de nuestro estudio estadístico. Obviamente, cuanto mayor sea la varianza, mayor es la dispersión y viceversa. Pero claro, al no estar en la misma unidad que el estudio estadístico, no podemos saber si 218 es mucho o es poco. La varianza en este caso lo que sucede es que no está en la misma unidad, sino que está en la misma unidad, pero la unidad al cuadrado, lo cual, pues, como puedes ver, dificulta bastante la interpretación de la misma. Por ello, lo que hacemos es la raíz cuadrada positiva, nos quedaremos con el valor positivo, de la varianza. Es decir, a este valor de aquí le hacemos la raíz cuadrada, 218,94. Hacemos la raíz cuadrada, pero nos quedamos con el valor positivo. El negativo no nos interesa. Si hacemos la raíz cuadrada, a mí me ha dado 14,79. Y este valor sí que es fácilmente interpretable. ¿Qué significa tener una desviación típica? A esto se le llama desviación típica. La desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza de 14,79. Pues significa que de media los valores en este estudio se dispersan 14,79 puntos respecto a la media. Es decir, que la mayoría de los valores se encontrarán en este intervalo. La media aritmética menos la desviación típica, repito, esto es la desviación típica, es s al cuadrado raíz cuadrada, es decir, s, esto es la desviación típica, y la forma de interpretar esto es que la mayoría de los datos van a estar agrupados entre estos dos valores, la media menos la desviación típica y la media más la desviación típica. En este caso, 43,33 menos ese 14,79 que hemos visto y 43,33 más 14. Y esto lo que nos da es el intervalo siguiente, 28,54 y 58,12. Es decir, la mayoría de los datos en este estudio se agrupan en torno a estos dos valores. Podemos considerar extraño o raro aquel valor menor que 28,54, pero también sería un valor extraño o muy disperso aquellos valores superiores a 58,12. Concretamente, aproximadamente el 68, en este caso el 68% de los valores se agrupan en torno a estos dos valores de aquí. Habiendo visto ya toda la teoría sobre estadística descriptiva, os presento aquí 5 enunciados de ejercicios. Os propongo traten de hacerlos y luego autocorríjanse yendo a la parte correspondiente del vídeo. En una población de 25 familias se ha observado el número de vehículos que tienen obteniéndose los siguientes datos. Y nos piden en el apartado A que obtengamos la tabla de frecuencias correspondiente y en B que calcule e interprete su media y su desviación típica. Vamos a insertar por aquí una tabla y la tengo aquí preparada. Fíjate que para el apartado A
sería únicamente necesario hacer hasta aquí, pero para el apartado B, bueno será calcular esta columna y esta otra. Esta columna concretamente para calcular la media y esta otra para la varianza. Luego, haciéndole la raíz cuadrada, obtendremos la desviación típica. La primera de las columnas hace referencia a cada uno de los datos diferentes que tenemos. Si observamos un poco por encima estos datos, podemos ver que tenemos ceros, tenemos unos, tenemos doses, tenemos treses y cuatros, y no hay otro dato diferente. Luego, esos serán los datos que pondremos en la primera columna. Los ceros, los unos, los doses, treses y cuatros. No hay otro dato más diferente, por lo tanto, aquí ya hemos acabado. La siguiente de las columnas hace referencia al número de veces que se repite cada dato. Me he puesto a contar aquí cada uno de los números y de ceros he encontrado 2, de unos he encontrado 12, de doses he encontrado 7, de treses he encontrado 3 y de 4, 1. A esto se le llama frecuencia absoluta. N mayúscula sub i será la frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué significa eso de acumulado? Que iremos sumando progresivamente las frecuencias absolutas, empezando directamente por el primero de ellos con el 2, pero el siguiente será 2 más 12, 14. 14 más 7, 21. 21 más 3, 24. 24 más 1, 25. Y atento, que este último de los datos tendrá que coincidir siempre con n mayúscula, es decir, con el número de datos total que tengo. F minúscula sub i se le denota frecuencia relativa. Digamos que corresponde al porcentaje en tanto por uno que ocupa cada una de las variables. Si de 25 en total, 0 son dos familias, ¿cuánto ocupa el 2 sobre 25? Bastaría con calcular 2 entre 25 y eso nos da 0,08. Es decir, el 8% de las familias, de estas 25 familias, el 8% tiene 0 vehículos. El siguiente de los datos lo tendremos dividiendo 12 entre 25, lo cual nos da 0,48, es decir, el 48% de estas 25 familias tiene un vehículo, y así sucesivamente. La siguiente columna hace referencia a las frecuencias relativas a acumuladas. Acumulado, de la misma manera que las frecuencias absolutas, tendremos que ir sumando progresivamente las frecuencias relativas en este caso. Empezando por 0,08 y a partir de aquí le sumamos 0,48 para calcular el siguiente, lo cual nos da 0,56. El otro 0,84, 0,96 y 1. Este último de los datos es el 100% en tanto por 1, siempre tendrá que ser 1. Y hasta aquí el apartado A. Ya hemos obtenido la tabla de frecuencias, no obstante, seguiremos calculando estas dos últimas columnas para facilitarnos el apartado B. X sub i por n sub i, tal y como indica esto, será multiplicar cada una de las diferentes variables por su frecuencia absoluta. 0 por 2, 0. 1 por 12, 12. Y así sucesivamente. Y la última de las columnas, tal y como indica aquí, elevar al cuadrado cada una de las diferentes variables multiplicado luego por su correspondiente frecuencia absoluta. 0 al cuadrado 0 por 2, 0. 1 al cuadrado 1 por 12, 12. 2 al cuadrado 4 por 7, 28. 3 al cuadrado 9 por 3, 27. Y 4 al cuadrado 16 por 1, 16. Seguidamente lo que vamos a hacer ahora es hacer estos sumatorios, este y este también. Si sumamos 0 más 12 más 14 más 9 más 4, me da 39. Este 39 corresponde al sumatorio desde i igual a 1, es decir, desde la primera de las variables hasta la última, hasta n, hasta 4, de x sub i por n sub i. Este es 39. La otra columna también la sumamos, 0 más 12 más 28 más 27 más 16, lo cual me da 83. 83 corresponde sumatorio desde i igual a 1, desde la primera de las variables hasta la última, de cada una de las variables al cuadrado por su frecuencia correspondiente. Bien, démosle solución al apartado B. Nos piden que calculemos e interpretemos su media y su desviación típica. Ya nos hemos facilitado la faena haciendo la tabla de frecuencias. Calculemos la media aritmética. La media aritmética, vuelvo a escribir por aquí la formulita,
Y fíjate que el numerador ya lo tenemos calculado en la propia frecuencia, la propia tabla de frecuencia. De manera que esto simplemente será sustituir 39 entre 25 familias. Esto me da 1,56. Es decir, que la media aritmética, la tendencia que tienden a tener estas 25 familias es algo más de un coche por familia. Veamos ahora la varianza. La varianza se denota S al cuadrado y corresponde a esta otra formulita que voy a poner. Como puedes ver, el numerador de esta fracción ya lo hemos calculado aquí. Es 83, el sumatorio desde i igual a 1 hasta n de cada una de las variables al cuadrado por su frecuencia absoluta es precisamente lo que hemos calculado en la última columna. Luego podemos sustituir ya directamente. Ahí pondremos 83, es la suma de todo ello, entre 25 menos la media aritmética que me ha dado 1,56, pero al cuadrado. Si hacemos estos cálculos, el primer término, la fracción me da 3,32 menos y 1,56 al cuadrado me da 2,4336. Hacemos esta resta y me da 0,886. Esta de aquí es nuestra varianza. Para acabar de calcular lo que nos piden, que es la desviación típica, recuerda, la desviación típica se denota con una S y no es más que la raíz cuadrada de la varianza. Es decir, ese numerito que hemos calculado, raíz cuadrada, sustituimos 0,8864 y me da un total de 0,9415, redondear. ¿Qué significa esta desviación típica? Significa que en torno a la media, 1,56, la mayoría de los datos, la mayoría de las familias, tendrá aproximadamente o un coche más o un coche menos. Vamos ahora con un segundo ejercicio que dice así: la siguiente tabla representa la duración en horas de un determinado número de pilas eléctricas. Nos dan por aquí una tablita, podemos ver que nos están dando unos intervalos, esto se leería entre 0 y 10 horas, hay 8 pilas que han durado eso, hay 9 pilas, las cuales han durado entre 10 y 20, 4 entre 20 y 4, un número indeterminado A entre 3 y 40, y 4 pilas que han durado más de 40 y menos de 5. En el apartado A nos piden calcular el valor de A, sabiendo que la duración media de las pilas es de 21 horas, y luego en B, calcular e interpretación la desviación típica. Bueno, esta tabla está en horizontal, no me gusta mucho trabajar en horizontal, he vuelto a copiar la misma tabla, ya poniendo las columnas que vamos a necesitar rellenar para responder ambos apartados, pero la he puesto en vertical, que me gusta trabajar más así. Si te fijas, esto de número de pilas hace referencia al número de pilas que hay en cada uno de los intervalos. La traducción a esta otra tabla sería esta columna de aquí, que es la frecuencia absoluta. Vamos a copiar esta fila en esta columna. Bien, para trabajar y calcular todo esto, los intervalos no nos vienen bien. Necesitamos un valor representativo de cada intervalo. ¿Cómo vamos a calcular dicho valor representativo? Haciendo la media entre estos dos valores. Los sumamos y los dividimos entre 2. A esto los llamamos marcas de clase y los colocaremos en esta columna de aquí. 0 más 10, 10, entre 2, 5, 10 más 20, 30, entre 2, 15, etc. Ya tenemos las marcas de clase. Seguidamente calcularemos esta otra columna de aquí. Simplemente, ya sabes, 5 por 8, 40, 15 por 9, 135, etc. 25 por 4, 100. Fíjate, 35 por un valor indeterminado, me da igual quién sea el valor A, sea quien sea el valor A, tendré que multiplicar 35 por A. Pues aquí lo que colocaremos es 35 por A o 35A. Finalmente, 45 por 4, 180. Si recordamos del ejercicio anterior y de la teoría en este mismo vídeo, X palito corresponde a la media aritmética y se calcula sumando toda esta columna. El sumatorio de toda esa columna corresponde a esta fórmula. Sumatorio desde i igual a 1 hasta n de x sub i por n sub i. Cada una de las diferentes variables multiplicadas por su correspondiente frecuencia absoluta, y todo ello dividido entre el número total de pilas, en este caso, el número total de datos. Pues bien, el apartado A nos viene a decir que eso vale 21. Si sustituimos, este sumatorio que tenemos aquí corresponde a la suma de toda esta columna. Si la sumamos toda, nos va a dar 455
más 35A. Obviamente 35A no lo puedo sumar con el resto de números, dado que no tiene la misma parte literal. Este dato de aquí, que obviamente dependerá del valor A, corresponde al numerador en esta fórmula. Si sustituimos, nos va a quedar 455 más 35A. En este caso es el número total de pilas, será la suma de toda esta columna. Obviamente, como podrás ver, también va a depender de A. Es decir, sumándolo todo, aquí esto nos da 25 más A, sea quien sea A. Eso irá al denominador, 25 más A. Y de nuevo, el apartado A nos dice que esto vale 21. Pues de aquí ya tenemos una ecuación que resolveremos despejando A. Desde esta ecuación, fíjate, este denominador está dividiendo a todo, luego puede pasar multiplicando, me va a quedar 455 más 35A igual a 21 por, abro paréntesis, 25 más A. Seguidamente, aplicamos aquí distributiva, 21 por 25, 525, y 21 por A, 21A. La otra parte de la ecuación no la hemos tocado, pues la copiamos tal cual. Y una vez que estamos aquí, todo aquello que tenga A, todo aquel valor que tenga la parte literal A, la dejaremos a un lado de la ecuación, y lo que no tenga al otro. Este 21 lo pasaremos restando al otro lado y este 450 también restando al otro lado. De manera tal que me queda 35A menos 21A igual a 525 menos 455A. 35A menos 21A me da 14A y 525 menos 455 me da 70. Finalmente, como podemos ver, este 14 está multiplicando a todo, luego podrá pasar dividiendo a todo. Me queda A igual a 70 entre 14, lo cual da 5. Ya tenemos el valor de A. Es decir, si la media es 21, por fuerza este valor A tiene que ser 5. Vamos a copiar de nuevo esta tabla, sustituyendo el valor A y acabando de calcular esta última columna para responder al apartado B, que es calcular e interpretar la desviación. La tablita por aquí, ahí la tenemos otra vez, vemos los valores, por aquí un 5, 35 por 5, 175, 75, voy a poner aquí para A igual a 5, es decir, esta sería nuestra tabla de distribución. Si A es 5, acabamos de calcular esta última columna, 25 por 8, 200, 15 al cuadrado por 9, 2025, 25 al cuadrado por 4, 2500, 35 al cuadrado por 5, 6125 y finalmente 45 al cuadrado por 4 a mí me ha dado 8100. Bueno, sumamos toda esta última columna, lo cual a mí me ha dado 18.950. Recordamos la fórmula de la varianza, S al cuadrado es igual a sumatorio de esa columna, se escribiría de esta manera, partido de n menos el cuadrado de la media. Tenemos todos los datos, pues sustituimos. 18.950 entre 30, 30 porque A es 5, si sumamos todos estos valores nos tiene que dar 30. Recuerda que anteriormente nos daba 25A. Si A es 5, pues n sub i, el sumatorio de n sub i es 30, es decir, tenemos 30 valores diferentes. Y todo ello menos 21, que era nuestra media, al cuadrado. Si hacemos esta cuenta, a mí me ha dado 190,67. ¿Es esta ya nuestra desviación típica? No, esto es la varianza, está en una unidad diferente a los datos que tenemos y per se no nos da una gran información. Necesitamos retornarlo a las unidades que tenemos para poder interpretarlo. ¿Cómo? S, que es nuestra desviación típica, es lo mismo que la raíz cuadrada de la varianza. Si la varianza es 190,67, 190,67, la desviación típica es la raíz cuadrada de esto. Nos quedaremos con el valor positivo. Esto nos da 13,81 aproximadamente. 13,81 es nuestra desviación típica. Toca ahora el ejercicio 3. Dice así, dada la siguiente distribución referida a los beneficios anuales de un conjunto de empresas, una pequeña tablacita,
donde nos indican beneficios en miles de euros. Pues bueno, tenemos aquí varios intervalos y el número de empresas que pertenece a cada uno de estos intervalos, ¿no? 7 empresas ganan entre 280.000 euros y 330.000 euros. Y en el apartado A nos piden calcula el beneficio medio de dicho conjunto de empresas, y en el apartado B nos preguntan si una empresa de 570.000 euros entra dentro de lo normal y si otra de 400.000 euros entra también dentro de lo normal. Bien, en este ejercicio no nos están pidiendo ninguna tabla de frecuencias, aún así vamos a hacer como mínimo las columnas que nos vayan a ser más útiles para responder estas preguntas. He vuelto a copiar aquí la tabla de arriba del enunciado, pero he puesto una columna extra aquí que llamaremos X sub i y que corresponderán a las marcas de clase. ¿Qué era esto de las marcas de clase? Eran los valores representativos de cada uno de los intervalos. Si una estadística me la dan con intervalos, para yo poder calcular la media aritmética, la distribución, etcétera, para poder calcular las medias de dispersión y de centralización, necesitaremos valores representativos de cada intervalo. A eso los llamamos marcas de clase. ¿Cómo se calculan? Bueno, sumamos cada uno de los valores extremos de cada intervalo y lo dividimos entre 2. O sea, básicamente calculamos la media de cada intervalo. Si sumamos 230 más 280 entre 2, a mí me ha dado 255. Siguiente 305, etcétera. Estos de aquí serán nuestros valores representativos de cada uno de estos intervalos. Es decir, si 5 empresas ganan entre 230 y 280.000 euros, diremos que las 5 empresas ganan 250. Esta de aquí, hacia referencia al número de empresas, pues en nuestra tabla de frecuencias lo consideraremos ahora n sub i. Recuerda que n sub i era la frecuencia absoluta de cada una de las variables. Para poder calcular la media que nos están pidiendo en el apartado A, haremos la multiplicación de cada una de las marcas de clase con su frecuencia absoluta correspondiente y luego lo sumaremos todo. Si multiplicamos 250 por 5, a mí me ha dado 1.275. Si multiplicamos 305 por 7, a mí me ha dado 2.135, etc. Toda esta columna ahora haremos el sumatorio. Si sumamos 1.275 más 2.135, etc., a mí me ha dado 17.000, pongo por aquí, 17.340. Pues respondiendo al apartado A, para calcular la media aritmética, X palito, esto será igual, vamos a poner por aquí la formulita, el sumatorio desde el primero de las variables hasta la última de esta columna, es decir, de cada una de las variables multiplicada por su correspondiente frecuencia absoluta. Y todo ello dividido entre el número total de empresas, en este caso, o en general el número total de variables. El numerador, este sumatorio ya lo hemos calculado, 17.340, y el denominador será el sumatorio de esta columna de aquí. Si sumamos todos estos valores me da 38, es decir, el conjunto de empresas que estamos estudiando son 38 empresas. Si hacemos esa cuenta, a mí me ha dado 456,32 miles de euros. Bien, el apartado A ya lo hemos acabado. Calculemos el apartado B, que nos preguntaban, pues eso, que si ganar 570.000 euros entra dentro de lo normal, y lo mismo nos preguntan para 400.000. Vamos a definir esto de lo normal. Lo normal será toda aquella empresa que gana un beneficio dentro del siguiente intervalo. La media aritmética menos la desviación típica, coma, la media aritmética otra vez, más la desviación típica. Cualquier empresa que gana no menos que esto y no más que esto, que nos dé aquí, diremos que entra dentro de lo normal, es decir, de la mayoría. Luego, como puedes ver, necesitaremos calcular la desviación típica. Recuerda que para calcular la desviación típica, previamente necesitamos la varianza. La varianza correspondía a esta fórmula, sumatorio desde i igual a 1 hasta n, desde el primero de los valores hasta el último, ¿de quién? De x sub i al cuadrado por n sub i dividido entre n menos la media aritmética al cuadrado. Para calcular este sumatorio, nos vendrá muy bien añadir aquí una columna más con este cálculo que estoy señalando aquí. Como puedes ver, este cálculo se realiza elevando al cuadrado la variable y multiplicándola por su correspondiente frecuencia absoluta.
255 al cuadrado y por 5 me da 325.125. 305 al cuadrado y por 7 me da 651.175. Y así sucesivamente. Pues bien, el numerador en esta formulita será el sumatorio de esta columna de aquí. Si lo sumamos todo, a mí me ha dado, lo vamos a poner directamente ya en la fórmula, 8.659.900. Todo ello entre el número de empresas, 38, menos la media aritmética al cuadrado. Y esto nos da la varianza, 19.665,5. Finalmente, yo no quería la varianza, lo que queríamos era la desviación típica. La desviación típica es igual a la raíz cuadrada de la varianza. También se puede denotar con una S. La raíz cuadrada de 19.665 es igual pues, a 140,23. ¿Qué significa este dato que acabamos de calcular? Bueno, que respecto a la media, respecto a esta media, lo normal es que las empresas oscilen entre 140.000 de beneficio hacia arriba o hacia abajo. Si nos llevamos ahora nuestra desviación típica a esta fórmula del intervalo, sería 456,22 menos 140,23, y lo mismo, 456,22 más 140,23. Si hacemos esos cálculos, a mí me ha dado lo siguiente: 316,09 y 596,55. Bien, pues respondiendo a la pregunta del apartado B, 570.000 está dentro del intervalo que hemos calculado. Luego podemos decir que sí que entra dentro de lo normal, al menos de lo normal en nuestro conjunto. Y por otro lado, 400.000 también entra dentro de nuestro intervalo, por lo que podemos decir exactamente lo mismo, que entra dentro de lo normal. Vamos con otro ejercicio. Este ejercicio de aquí es bastante típico en este tema. Básicamente te meten ahí una tabla de frecuencias y te piden completar la tabla. Si te fijas, hay varios datos que no tenemos y que hemos denotado con letras: A, B, C, D, etc. Pues bien, en el apartado A, completar los datos que faltan en la siguiente tabla estadística. Y luego en el apartado B pues nos piden que calculemos la media y la distribución típica de la distribución. Bien, vamos a copiar esta tabla aquí abajo y en ella pues vamos a ir completando los datos que nos faltan. Bien, el primer dato es muy fácil. Esta columna corresponde a las frecuencias absolutas acumuladas. Sin embargo, la primera de las frecuencias acumuladas siempre va a coincidir con la frecuencia absoluta de la variable, en este caso 1, x sub 1. Bien, pues A es 4. No obstante, B, en este caso, ya sí que va a ser la frecuencia absoluta acumulada de x sub 1 y x sub 2, es decir, 4 más 4, 8. La última de las columnas corresponde a las frecuencias relativas y se calcula dividiendo la frecuencia absoluta de cada uno de los datos dividido por el número total de datos que tenemos. Sin embargo, si te fijas, aún no podemos averiguar eso porque ese número total de datos correspondería a la suma de esta columna y sin embargo nos faltan D, G y J. No obstante, sí que podemos acabar de deducir cuánto es el sumatorio de esta columna fijándonos en cualquier frecuencia relativa que sí que nos están dando en el ejercicio. Si tomamos como referencia este dato que nos están dando, 0,08, este 0,08 será 4 entre el número total de datos. Es decir, se tiene que cumplir lo siguiente: 0,08 tendrá que ser igual a 4 entre n. Despejando n pasa multiplicando al otro lado y 0,08 pasará dividiendo, luego n es igual a 4 entre 0,08 y esto nos da 50. Una vez que sabemos el número total de datos de esta tabla estadística, ya podemos obtener C. C será 4 entre 50. Obviamente me va a dar lo mismo, 0,08. El apartado D será el número de veces que se repite el dato 3. Para obtenerlo, como puedes ver, nos dan la frecuencia absoluta 16 y 16 tendría que ser la suma de 8 más D. Es decir, se cumple lo siguiente: 8 más D me tiene que dar 16. Bueno, despejamos D
pasando el 8 restando al otro lado, 16 menos 8, 8. Por lo tanto, D es igual a 8. El apartado E será el sumatorio de 16 más 7, nos da 23. El apartado F será la frecuencia absoluta de x sub 5 entre 50, es decir, 5 entre 50 nos da 0,1. G podemos calcularlo de la misma manera que hemos obtenido este dato de aquí, simplemente 28 más G me tiene que dar 38, lo escribimos por aquí, 28 más G debe darme 38, luego G es lo mismo que 38 menos 28, es decir, 10. Y la frecuencia relativa pues será 10 entre 50, 0,2. En este otro caso será 7 entre 50, 0,14. Y finalmente tenemos estos últimos tres datos. El último de los datos de la frecuencia absoluta acumulada debe coincidir con el número total de datos, que ya hemos calculado que eran 50, luego K es 50. Siendo K 50, tenemos que tener en cuenta que este 50 también tiene que ser el sumatorio de 45 más J, luego J tendrá que ser 5, y siendo J5, L tendrá que ser 5 entre 50, lo cual me da también 0,1. Para comprobar que efectivamente la tabla la hemos hecho bien, vamos a sumar todo esto. Si la suma nos da 50, pues será un buen indicador de que lo hemos hecho bien. Y además, si sumamos todo esto, nos tendría que dar 1. Si sumamos 4 más 4 más 8 más 7 más 5 más 10 más 7 más 5, eso nos da efectivamente 50. Y si sumamos todo esto, lo que nos da es también 1. Y con ello hemos acabado el apartado A. Veamos el apartado B. Calcula la media y la distribución típica de esta distribución. Bien, ya lo hemos hecho varias veces. La media aritmética, x palito, será igual al sumatorio de i igual a 1 hasta n de x sub i por su correspondiente n sub i entre n mayúscula. Bien, para calcular la media aritmética, pues vamos a hacer una columna más con estos datos de aquí. Añadimos una columnita más, vamos a ver, 1 por 4, 4, 2 por 4, 8, 3 por 8, 24, etc. Una vez habiendo calculado estas columnas, las sumamos todas y tendremos el numerador en esta formulita de aquí. 4 más 8 más 24 más 28, etc. Todo eso nos da 238. 238 y el denominador, ya lo sabemos, es 50. Luego 238 entre 50 nos dará la media, que me da 4,76. Nos piden luego también la distribución típica. Bueno, para calcular la distribución típica, recuerda, necesitamos la varianza. Para calcular este numerador que tenemos aquí, vamos a hacer lo mismo que antes. Hacemos una nueva columna, pero en este caso con las distintas variables al cuadrado. Es decir, 1 al cuadrado por 4, pues 1 al cuadrado 1 por 4, 4. 2 al cuadrado 4 por 4, 16. 3 al cuadrado 9 por 8, 72. 4 al cuadrado 16 por 7, 112, etc. Una vez que hemos completado esta nueva columna, la sumamos entera y nos dará este numerador que necesitamos aquí. Si sumamos toda esta columna, lo que nos da es 1352. Sustituimos en nuestra formulita 1352 entre n, que era 50, menos la media aritmética al cuadrado, 4,76 al cuadrado. Y si operamos todo este tinglao, pues lo que obtenemos es 27,04 menos 4,76 al cuadrado, 22,6576. Si hacemos esta resta, lo que nos da es 4,3824. Esto de aquí corresponde a la varianza. Luego, para acabar de calcular lo que nos pedían, que era la distribución típica, simplemente tomaremos la varianza y le aplicaremos la raíz cuadrada. Es decir, la desviación típica es igual a la raíz cuadrada de eso que nos ha dado, de la varianza. 3, 8, 2, 4. Esto es igual 2,09. Bueno, muchos decimales. Vamos a dejar ahí. 2,09. Y con ello hemos acabado este ejercicio. Y vamos ya con el último ejercicio, el ejercicio 5.
Dice así: los pacientes que acuden a una consulta médica se distribuyen según la edad en una tabla, nos la presentan ahí, nos preguntan cuál es el intervalo de edad en la que se encuentra la mayoría de los pacientes de la consulta. Bien, como podemos ver, la edad de estos pacientes está distribuida en intervalos. De 0 a 10 tenemos 7 pacientes, de 10 a 20, 10, de 20 a 30, 30 pacientes, de 30 a 40, 18, etc. Como ya vimos en anteriores ejercicios, vamos a definir esta mayoría de los pacientes, todo aquel paciente que entre dentro del siguiente intervalo. La mayoría de los pacientes serán todos aquellos que sean mayores que la media menos la desviación típica, pero más pequeños, menores, que la media más la desviación típica. Si un paciente cae dentro de este intervalo de edades, diremos que está dentro de la mayoría de los pacientes. Como puedes ver, entonces, para calcular este intervalo, pues necesitaremos calcular previamente la media aritmética y la desviación típica. Y para ello, pues vamos a montar esta tabla, pero con las columnas que nos convengan. Para hacer los cálculos pertinentes, pues con los intervalos no podemos trabajar, necesitamos trabajar con valores fijos. Por ello, vamos a calcular las marcas de clase. Las marcas de clase de cada uno de los intervalos no es más que sumar cada uno de los límites del intervalo y dividirlo entre 2, es decir, la media aritmética de cada uno de los intervalos. 0 más 10, 10, entre 2, 5, 10 más 20, 30, entre 2, 15, etc. La frecuencia absoluta de cada una de estas marcas de clase serán las mismas. Esto de aquí ahora lo denotamos n sub i y diremos que, bueno, como habían 7 pacientes entre 0 y 10, ahora lo que diremos es que hay 7 pacientes con 5 años. Habían 10 pacientes entre 10 y 20, pues consideraremos que hay 10 pacientes con 15 años, etc. Y ya con estas dos columnas podremos calcular la columna producto, es decir, vamos a hacer una columna nueva donde pondremos el producto de cada una de las variables con su frecuencia absoluta. 5 por 7, 35, 15 por 10, 150, etc. Con esta columna de aquí ya podremos calcular la media aritmética, pero ya que estamos, vamos a calcular también la columna necesaria para calcular también la varianza. 5 al cuadrado, 25, por 7, 175, 15 al cuadrado por 10, 2250, 25 al cuadrado por 30, 18.750, etc. Una vez calculadas estas columnas, vamos a hacer el sumatorio de cada una de ellas. Si sumamos 35 más 150, 750, lo sumamos todo, a mí me ha dado 2.270, y si sumamos la otra columna, a mí me ha dado 76.600. Pues bien, la media aritmética, ya no voy a poner más la formulita, pero la hemos puesto 1000 veces en los anteriores ejercicios y lo hemos visto también en la teoría, pues será este valor que hemos calculado aquí entre el número total de datos, 2270. Si sumamos esta columna de aquí, a mí lo que me ha dado es 80. Luego es 2270 entre 80. Esta será nuestra media aritmética. A mí me ha dado 28,375. Es decir, la media de edad en esa clínica es de 28,4 más o menos. La varianza será ese otro sumatorio que hemos hecho de la última columna, 76.600 entre 80 menos lo que acabamos de calcular anteriormente, la media aritmética, pero al cuadrado. Si hacemos ese cálculo, a mí me ha dado 152,36 y lo que necesitamos es la desviación típica y lo que acabamos de calcular es la varianza. Luego, para calcular la desviación típica, simplemente hacemos la raíz cuadrada de la varianza, es decir, la raíz cuadrada de 152,36, lo cual a mí me ha dado 12,34. Así pues, sustituyendo en este intervalo de acá, lo que obtenemos es el siguiente intervalo. La media 28,375 menos 12,36 me da 16,03
y la media 28,375 más 12,36 me ha dado 40,715. Pues bien, diremos que cualquier paciente que sea mayor de 16 pero menor de 40 años, más o menos, está dentro de la mayoría. Y hasta aquí el primer vídeo de la lista de vídeos sobre teoría de muestras. Nos vemos en el siguiente vídeo.